Gracias, querido Marco. Escuchábamos ya al ministro de Economía en ese contacto que tuvimos a nivel nacional, respondiendo a lo que decía la Iglesia, que la Iglesia se haga cargo de las obras que están haciendo, de las obras de caridad que hacen, decía el ministro. Estamos con tres sectores acá en el Mañanero. Está justamente la Iglesia, está la Federación de Micro y Pequeños Empresarios, está también con nosotros los trabajadores de la Central Obrera Departamental. Vamos a escuchar primero a la Iglesia, a su representante, el vocero del Arzobispado, al señor Ervin Bazán, y de lo que hace instantes acaba de decir el ministro. Escuchemos su opinión, señor Bazán. Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Marcia? Buenos días también a los señores acá presentes. Preocupados, naturalmente, por estas declaraciones, en vista de que nos parece un trato absolutamente injusto. No se puede comparar a las obras de asistencia social que lleva adelante la Iglesia Católica, que sostiene la Iglesia Católica, con empresas privadas. Las empresas privadas generan utilidades, lucro, hacen dinero. La Iglesia Católica, las obras de asistencia social no son empresa, no generan dinero. Y no hay dinero para pagar el doble aguinaldo. Pero lo otro que tiene que saber la población es que esas obras de asistencia social que sostiene la Iglesia Católica son en realidad una responsabilidad del Estado, que desde la década de los 60 las viene poniendo en su espalda la Iglesia Católica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hogares para ancianos, estamos hablando de centros para discapacitados, de centros de acogida para niños, de niños con problemas de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando de empresas, estamos hablando de instituciones, espacios que acogen a los más pobres entre los pobres, a los últimos, a los que ni siquiera el Estado atiende, pese a que la Constitución política del Estado dice que es deber prioritario del Estado asegurarse que los bolivianos tengan lo suficiente y lo necesario para vivir dignamente. Pero el Estado no cumple con esa responsabilidad. En el caso de los niños, por ejemplo, hablando de hogares, los hogares de niños son solamente una parte de las obras de asistencia social, para que quede claro. Pero solamente para muestra basta un botón. Los hogares de niños acogen diariamente, aquí solamente en Santa Cruz, a 2.200 niños que hoy van a ser vestidos, alimentados, asegurados en su derecho a la educación, asegurados en su derecho a la salud, ¿verdad? Y eso es deber prioridad del Estado. Lo dice incluso el Código Niño, Niña, Adolescente, que ese niño, cuando no puede ser atendido por su papá y por su mamá, ese niño le pertenece al Estado, es una prioridad del Estado. En conclusión, señor Bazán, ¿qué pide la Iglesia? Pues que el Estado, de una vez, empiece a hacerse cargo de estas obras de asistencia social para los más pobres. Porque, para darle otro ejemplo, solamente el 15% de los ítems de estas obras de asistencia social los paga el Estado. El restante 85% los paga la Iglesia Católica. Y además de pagar el 85% de ítems, tiene que hacerse cargo de alimentación, salud, educación, etcétera, y de etcétera. todo lo demás. Gracias. Y ahora el gobierno informó que las empresas privadas también deben pagar los dos aguinaldos, el de Navidad y el doble. El de Navidad el 20 y el doble el 31, hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo afecta esto a los micro y pequeños empresarios? Bienvenido al señor Maclovio Choque. Buen día y muchas gracias. Particularmente al sector de la micro y pequeña empresa es que le afecta demasiado, porque dentro del INE nosotros somos alrededor del 94,5% entre la micro y pequeña empresa, y la gran empresa solo es el 4,5%. Entonces, a este sector que genera alrededor de un fuente de empleo de más del 85%, este sector dentro del Producto Interno Bruto, el PIB, que solo genera el 15%. En resumen, nosotros somos muchos microempresarios, generamos cualquier cantidad de fuente de empleo y solo movemos el 15% dentro del Producto Interno Bruto. Nosotros queremos pedirle al ministro que por favor entienda este sector. Nosotros vamos a cumplir con el doble aguinaldo, pero le pedimos un plazo no mayor hasta marzo, ¿no? Hasta marzo creo que nosotros vamos a honrar con el compromiso y el derecho y la obligación que tenemos. Hasta marzo ustedes sí podrían. Sí, podemos cubrir. Ya, este es un tema que los trabajadores no están de acuerdo, y justamente estamos con el señor Feliciano Carrillo, está aquí a mi lado. Él
ese ejecutivo también, es secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental. Hay una marcha en contra de la prolongación o postergación del pago de este segundo aguinaldo. Buenos días, Marcia. Un saludo revolucionario a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento de Santa Cruz. Ya se ha hecho extensiva una convocatoria, una gran marcha. Una, ¿no es cierto?, para pedirle al empresariado también de que tenga que cumplir con los derechos de los trabajadores. Hay mucha vulneración de los derechos de los trabajadores. No se está aceptando la sindicalización, no se está pagando horas extras. Se están despidiendo a trabajadores, ¿no es cierto?, con fuero sindical. Y esto no se puede más permitir de que los trabajadores sean vulnerados en sus derechos. El segundo punto, ¿no es cierto?, que es la convocatoria, es para ratificar y reafirmar el pago del doble aguinaldo. No hay postergación. Y con el respeto que se merece, ¿no es cierto?, la iglesia, con el respeto que se merecen los compañeros también de la micro mediana empresa, pero la ley es pareja. Cuando la ley es pareja nadie se queja. Y consideramos de que aquí, y yo les voy a decir, no hay trabajadores de primera, ni de segunda, ni de tercera. Se imagina que si yo les digo, bueno, vamos a apoyar a la iglesia, a los compañeros, que también vamos a avalar, que no se pague, nosotros no podemos caer en esos errores también. Porque ¿quién no está esperando ahorita en estos momentos el doble aguinaldo? Y hay una cosa que tenemos que manifestar. El año pasado se largó en octubre. A finales de octubre, ¿no es cierto?, el pago del doble aguinaldo. No hubo mucha repercusión ni muchos reclamos. Hoy se manifestó que el segundo aguinaldo estaba asegurado ya para el 2014. Pero vemos, ¿no es cierto?, que están habiendo las situaciones que están saliendo por parte de los microempresarios, por parte de la iglesia, pero también tenemos que ser conscientes que el trabajador o la trabajadora está esperando ansiosamente, ¿no es cierto?, el doble aguinaldo, el 20 y el 31. Por eso es que nosotros este viernes a las 4 de la tarde va a hacer la concentración en la plaza del estudiante para reafirmar, nosotros repito y ratificar este pago. Este viernes, dice usted. Este viernes a las 4 de la tarde, este viernes 14. Por eso nosotros no manifestamos de que van a reunirse en la calle del empresariado, el gobierno, porque creo que ya lo ha dicho el ministro Catacora, bueno, es sin vuelta. El pago es el 20 y el 31 de diciembre. No hay más de eso. Muy bien. Gracias. Entonces son 3 sectores, 3 pedidos, 3 posiciones respecto a este pago del doble aguinaldo. Los hemos escuchado. Nos vamos ahora con Jorge Arias.